Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero, autora del libro Crecimiento con Conciencia, y estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros en esta nueva píldora de sabiduría concentrada que vamos a compartir con motivo de la primera edición del libro, al cual estáis todos invitados a leer y a disfrutar. Y hoy tengo conmigo una persona muy, muy querida, que además forma parte del libro de una forma sustancial, que es Nelson Rueda, que además prologó el libro de una manera, bueno, captó el libro de una manera tan bella y tan bonita. Bueno, no os voy a spoilear, creo que tenéis que leerlo, pero sí que me hace mucha ilusión que esté aquí hoy conmigo para hablar con todos nosotros sobre la eterna actitud del aprendiz que debemos de tener todos para disfrutar de la vida. ¿Y quién es Nelson? Pues ahora os lo voy a contar, si es que no lo conocéis ya. Y Nelson Rueda forma parte de la Red Global de Mentores y es asesor de la presidencia de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional FICO. Es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Administración, especialista en Psicología Organizacional, economista y además es director general de Formación y Desarrollo de Coaching y Mentoring Consultants SAS, empresa desde la cual ha sido desde el año 2002 asesor, formador y entrenador de equipos de alto rendimiento y mentor de mentores, bajo las metodologías del mentoring, el coaching ontológico empresarial, el neuroliderazgo, el growth management y el mindfulness empresarial para empresas de todo el mundo. Bueno, por citar algunos países: Colombia, Costa Rica, San Salvador, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. ¿Y quién mejor que él para hablar sobre esa actitud del aprendiz? Dicho esto, hola Nelson, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Vero? Un placer estar contigo aquí en este momento de reflexión. Vamos, el placer desde luego es mío, ya tenerte dentro del libro me parece lo más, me parece la bomba, porque de Nelson he aprendido muchas cosas, pero sobre todo, a enamorarme de lo que es ser mentor, que todos y cada uno de nosotros somos mentores, y gracias a él me di cuenta de que dentro de mí también había una mentora, igual que dentro de cada uno de vosotros. Pero bueno, dentro del tema que nos ocupa, Nelson, quería pues que habláramos sobre la actitud del aprendiz, porque cuando una persona conoce a otra como tú, con esa experiencia de vida tan rica, uno piensa, Nelson, bueno, si ya se lo sabe todo, claro, ya aprender poco, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿cierto? Así es. La vida es un continuo proceso de aprendizaje. Y el día que sintamos que ya concluimos la vida de aprendices, ese día estamos muertos. Bueno, y desde luego, yo también creo que si ya lo hemos aprendido todos, ya nos vamos de este plano a otro a seguir evolucionando. ¿Cuáles crees que serían las etapas de una persona? Bueno, no sé si decírtelo así, las etapas de una persona dentro de su vida. ¿Existe un propósito de vida o existen múltiples y dentro de ellos vamos andando como aprendices? Bueno, creo que en esto hay múltiples concepciones. Voy a expresar la que a mí me habita, y es que hay un solo sentido de propósito en la vida. Y ese sentido es evolucionar. Entonces, cuando una persona entiende que en el propósito de su vida está el evolucionar como único propósito, pues todo lo convierte en un aprendizaje de evolución. O sea que si nos preguntáramos a qué vinimos a este planeta, la respuesta es a evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Pasando de un aprendizaje al otro y de ese al otro y de ese al otro y de ese al otro en una espiral ascendente, donde sencillamente vamos fundamentando desde un aprendizaje el aprendizaje que sigue y vamos avanzando en ese sentido en conciencia y en presencia. Hablar entonces de que tenemos un solo propósito en la vida no significa que tengamos una sola misión en la vida, porque lo que va pasando es que en la dinámica del propósito de evolucionar vamos trascendiendo funciones, vamos trascendiendo desde allí misiones y lo vamos haciendo con una clara intencionalidad. Entonces, cuando la persona dice, no, es que ahora mi propósito es hacerme profesional, y mi propósito ahora es casarme, mi propósito ahora es, y entonces empieza a pegarle cositas, simplemente son fases de la evolución. Entonces ahora yo voy a evolucionar en mi formación profesional y me voy a hacer profesional, especialista, magíster, doctor, pero es una evolución en el nivel de lo académico. Cuando dice, entonces yo ahora tengo el propósito de casarme, entonces lo que estoy haciendo es que voy a buscar para mi evolución una relación con una pareja
que me sirva de espejo a través del cual yo pueda también evolucionar en conciencia y en presencia, diga, entendiendo cada vez más que el trabajo del espíritu es un trabajo individual, pero que no se puede hacer sin el otro. Entonces, mírame que por más que quisiéramos que fueran propósitos distintos, es un solo propósito que se va hilando con distintos niveles de evolución. Seguro que en tu camino dentro del coaching y de la mentoría habrán venido personas a ti que te hayan dicho que se encuentran en ese camino de aprendizaje, que se encuentran parados, que no saben hacia dónde ir, ¿no? Creo que esto nos pasa a todos y está bien que sea así, porque hay que pararse también en el camino. ¿Qué les dirías a las personas que nos están viendo, que ahora se encuentran como atoradas y no saben hacia dónde tirar? Bueno, en principio, ¿a qué obedece el que nos quedamos detenidos? Al hecho de que no somos capaces de comprender con plena conciencia para qué nos han sucedido las distintas situaciones vitales. Porque cuando nos paramos frente a cualquier situación vital y nos preguntamos no por qué, sino para qué está pasando esto, automáticamente aparece la acción. O sea, ¿cuál es la nueva acción? ¿Cuál es el nuevo movimiento que yo debo generar? Entonces la persona se detiene por falta, digámoslo, de una reflexión comprensiva del para qué le han sucedido las cosas y por lo tanto tendríamos que empezar a diseñar una serie de, digámoslo, de ejercicios que nos llevaran a esa presencia, conciencia de qué es lo que debe seguir. Porque utilicé la expresión espiral ascendente. Entonces, sencillamente es, ¿cuál es el siguiente paso para? Entonces tendríamos que preguntarnos, como en ese mapa poderoso del mago, ¿desde dónde, hacia dónde, por dónde, para producir qué? Empezamos entonces por entender si el propósito de la vida es evolucionar, ¿cuál debe ser mi siguiente paso de evolución? Y ese, ¿cuál es mi siguiente paso de evolución? Me diría entonces desde dónde parto y hacia dónde quiero llegar, estableciendo con toda precisión que nada de lo que sucede es imperfecto. Es decir, todo lo que sucede es perfecto según la ley del amor para que podamos evolucionar. Entonces, nos haríamos preguntas sobre la misión. ¿Cuál es la misión? Entonces, ¿qué sentido misional tengo en este momento en el planeta? Acompañar a otros en su proceso de aprendizaje a partir de los aprendizajes que yo ya tengo cubiertos. Y es desde allí, desde donde entonces generaríamos la reflexión que mueva hacia la acción. Fíjate que te me has adelantado, porque yo te iba a decir, ¿existen errores de aprendizaje? Es decir, ¿y qué pasa si en algún momento nos damos cuenta, entre comillas, de que nos hemos equivocado? Porque a muchos de nosotros nos pasa que a una determinada altura de la vida, por así decirlo, a nivel cronológico, nos damos cuenta de que lo que hacemos, pues, bueno, que ya se ha cerrado una etapa, pero tenemos una certeza de que hemos cerrado el camino. ¿Realmente sería un error y cómo lo reconduciríamos? Pues es que creo que no hay errores de aprendizaje, hay aprendizajes o no. Es decir, yo puedo hacer de una situación específica una situación de aprendizaje o puedo simplemente quedarme culpándome por no ser capaz de hacer el aprendizaje. Si nada de lo que ocurre es imperfecto, entonces simplemente hay que entender que los seres humanos nos movemos por una serie de leyes, las leyes naturales, las leyes de correspondencia, las leyes de armonía, las leyes de evolución. Entonces, sencillamente lo que me pasó, aquello que yo estoy considerando un error de aprendizaje, fue simplemente una conexión inadecuada con la ley, violé la ley natural o violé la ley de la armonía o violé la ley X y me hice correspondiente con una serie de situaciones. Entonces diríamos que lo que tendríamos que entender es que hay una serie de causalidades. Entonces no hay un error, hay una consecuencia en la acción. Y esa consecuencia de la acción es la consecuencia que debe convocar mi reflexión para la condición de mi propio aprendizaje. ¿Y qué hacer entonces cuando yo me di cuenta que me hice correspondiente con situaciones que yo definitivamente no quisiera tener en mi vida? Pues me pregunto dónde yo violé la ley de la armonía o dónde yo violenté la ley natural. Y entiendo que ese es mi gran aprendizaje.
Y es cuando incorporo una nueva armonía para una nueva correspondencia que en consecuencia se exprese en un criterio de evolución, que es el sentido de propósito vital. Y derivado de esto, ¿cómo podemos sentir que estamos en el buen camino? Bueno, por así decirlo, si es que existe un buen camino. Pues es que el buen camino es el camino que te genere armonía y paz. Entonces, todo aquello que te genere armonía y paz es buen camino. Todo aquello que te genere ruptura de la armonía y ruptura de la paz es una llamada de atención a decir, ojo, que estás en el camino equivocado, pero ese equivocado entre comillas, o sea, el camino que estás siguiendo no te va a conducir al resultado que estás pretendiendo. Y por eso decimos que el ser humano debería moverse siempre con dos leyes básicas como sus referentes conceptuales. Una ley que se llama la ley del principio de realidad y una ley asociada al principio de posibilidad. Principio de realidad, todo aquello que ya es y que inevitablemente es una consecuencia de mi acción o mi inacción de pasado. Y ahora sí, si en mi presente, que es lo único real que tengo, yo me evidencio en la consecuencia, ahora me hago la pregunta. Y dada esta realidad, consecuencia, ¿qué voy a hacer posible? Y es cuando el ser humano entonces empieza a trabajar en libertad hacia el mundo de la construcción que nace de una consecuencia que se llama la posibilidad. ¿Qué voy a posibilitar? ¿Qué voy a posibilitar? Y me muevo a una acción definitivamente transformadora. Pues muchísimas gracias, Nelson, para ir cerrando este momento tan fresquito que hemos compartido y que, bueno, y que creo que ha dado para mucho. La verdad, te quería preguntar si tenías alguna herramienta que les pudieras compartir a las personas que nos están viendo, que les ayude a hacer este camino que todos tenemos que transitar, cada uno por su ruta. ¿Qué les recomendarías? Bueno, en principio que se lean un libro que se llama El libro del mago. Ese libro es una maravilla porque José Luis Paradise es el autor. Es un libro que te dice definitivamente que en ti es donde está el mundo de la posibilidad y te indica cómo ir enfrentando las dimensiones del desde dónde, hacia dónde, por dónde, convirtiendo tu vida en una vida que tenga sentido desde el ser por momentos mago, por momentos sacerdote, por momentos mercader, por momentos guerrero. Es decir, entender que hay momentos en la vida en los cuales debemos movilizarnos y desde allí, pues obviamente generar las acciones concretas. Eh, Leer mucho, reflexionar mucho y además, pues apoyarse en mentores, en personas que ya hayan recorrido el camino y que porque ya lo recorrieron le pueden hacer más fácil a un ser humano el mapa y el cruce del territorio. Y esas serían mis recomendaciones básicas. Y en segundo lugar, entender que la vida es proceso. ¿Y qué es entender que la vida es proceso? Entender que a caminar aprendimos caminando, a nadar nadando, a pensar pensando. Entonces, no darnos látigo o fustigarnos porque en algún proceso no estemos teniendo el resultado que queremos tener ya, sino entender que todo es una linealidad y una secuencialidad donde un paso lleva al siguiente paso. Y eso es sencillamente, la vida es aprendizaje. Entonces, lo anterior me fundamenta lo que sigue y lo presente me fundamenta lo que va a estar posteriormente, etc. Bueno, y además escuchándote me venía a la cabeza la palabra humildad, ¿no? La humildad que es necesaria para reconocer que todos estamos en este camino. A lo mejor unos, han recorrido un trecho más adelantado, otros no tanto, pero que se requiere humildad para darnos cuenta de que al final todos somos aprendices, eternos aprendices de la vida, ¿no? De cosas distintas. Creo que era Einstein que lo decía, aunque no lo puedo afirmar porque a Einstein y a Buda a los dos se les han atribuido muchas frases que yo no sé si eso son verdad, pero leí que Einstein decía que todos éramos ignorantes, Einstein o quien fuera, que todos éramos ignorantes de cosas distintas. Y yo, da igual quien lo haya escrito o lo haya dicho, pero me parece realmente muy acertado y cuando nos damos cuenta de ello, es cuando se nos abre todo el mundo de posibilidades por aprender. Desde este punto de vista. Pues, Nelson, miles de gracias. Ahora sí que te pido un mensaje final
para requete cerrar. Entonces me pego de tu palabra humildad. ¿Qué es humildad? Es reconocer que yo sé lo que sé y que ignoro todo lo demás. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocer que sé lo que sé, pues obviamente me pongo al servicio del mundo y de la humanidad a partir de lo que sé. Pero cuando sé que yo ignoro todo lo demás, es cuando dejo la mentalidad de experto y me voy a la mentalidad de aprendiz. Porque la posibilidad emerge fuertemente no tanto de lo que yo sé, cuanto de lo que yo estoy dispuesto a aprender de todo aquello que yo no sé. Y el otro se convierte en mi mundo de posibilidad. Y ahí donde tiene todo el sentido el que el trabajo espiritual se hace individualmente, pero no se puede hacer sin el otro. Y muchas gracias por este espacio y por esta posibilidad de que compartamos estos pensamientos. Madre mía, gracias a ti, vamos, y tú ya sabes que yo me quedaría ahí escuchándote horas y horas, pero creo que realmente es un momento súper bonito el que hemos compartido. Gracias, Nelson, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y muchos éxitos. Y gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este momento y desearos que disfrutéis de ese camino de aprendices de la vida ahora y siempre. Un abrazo y hasta luego.